Buenos días, que el Señor nos bendiga. Es un privilegio estar en la Iglesia Luz a las Naciones para poder compartir la palabra del Señor. Usted que está del otro lado y que se conecta a través de las redes, vamos a pedirle que busque en su Biblia el libro de Números en el Antiguo Testamento. Los hermanos que están aquí en la iglesia, si tienen su Biblia, Números capítulo 9, ¿sí? Vamos a leer algunos versículos del Antiguo Testamento. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional y dice así a partir del versículo 15. Números capítulo 9, a partir del versículo 15. Dice: el día en que se armó el santuario, es decir, la tienda donde se guardaban las tablas del pacto, la nube lo cubrió todo y durante toda la noche cobró apariencia de fuego hasta el amanecer. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba y se apartaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, allí acampaban. Versículo 18, capítulo 9. Dependiendo de lo que el Señor indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban, y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban allí. Versículo 19, no importaba que se quedaran muchos días sobre el santuario, los israelitas cumplían la orden del Señor y no abandonaban el lugar. Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. A veces la nube permanecía solo desde la tarde hasta la mañana, y cuando se levantaba por la mañana partían, ya sea de día o de noche. Siempre que se levantaba la nube, se ponían en marcha. Aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían, pero cuando se levantaba, se ponían en marcha. Versículo 23, cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Así cumplían la orden del Señor según lo que el Señor había dicho a Moisés. Creo que los que conocen la palabra recordarán aquel evento donde el Señor saca a Israel de Egipto, de la esclavitud, ¿sí? No voy a contar todos los detalles, pero los que conocemos la palabra sabemos cómo fue, ¿no? Faraón no quería, sin embargo Moisés insistió, vinieron las plagas, y entonces el pueblo por fin recibe la libertad de la esclavitud y salen de Egipto. Y leyendo esta palabra, ya hace unas 2 semanas, semana y media, yo, a veces cuando uno lee el Antiguo Testamento, como que te da sueño, ¿no? Libro de Levítico, libro de Números, son leyes, como que uno dice, voy a empezar el año leyendo la Biblia y llevo estos libros y ya no lees más, porque es aburrido, porque dice que medía tantos metros, porque no sé cuánto. Y entonces uno se pierde en la lectura y dice, no entiendo nada, y se aburre. Pero leía esta lectura y con esa intención o con ese corazón de decir, ay, que otra vez me toca leer de Números y Levítico y estos libros que son tan largos y que hay que poner mucha atención para poder comprender. Sin embargo, el Señor me hablaba y me llamaban la atención algunas frases de esto que acabamos de leer. Como que el Espíritu Santo me sacudía, ¿no?, en estas frases, y cuando oraba el Señor decía, ¿qué comparto el domingo con la iglesia de Palomar? El Espíritu Santo puso esta palabra, ¿no?, en mi corazón, porque uno podría decir, bueno, saco un sermón que ya prediqué, que me lo sé de memoria, y vengo y lo predico y me sale fabuloso, pero no, el Señor me daba esta palabra para ustedes. Y hay algunas frases que me marqué porque me llamaron la atención. Disculpen. Me llamaron la atención. Y fíjese que el versículo 17, cada vez, el versículo 17, dependiendo de lo que el Señor decía, dice el versículo 18, cuando el Señor así lo indicaba, dice el versículo 20. Y el 23 otra vez, cuando el Señor así lo indicaba. Es como que muchas veces repite esta frase o da esta idea, ¿no?, de que tenían que estar atentos a lo que Dios iba a decir para ver qué hacer. Y hay algunas apreciaciones que yo quiero compartir con ustedes, porque cuando nosotros venimos al camino del Señor y estamos en la iglesia y somos parte de una familia cristiana
y es como que se nos hace una costumbre, ¿no? Estar en la iglesia y ver que Dios hace milagro y estar con los hermanos, y ya es como la familia. Cuando uno está con la familia, uno anda en chancleta, anda con los pelos parados, sin maquillaje, ¿no es cierto? Que, bueno, las mujeres por lo menos, los hombres de repente ni se lavan los dientes, yo no sé, pero todo despeinado, ¿no? Con el pantalón todo roto, no se hace problema uno, ¿no? Con las chancletas así, relajado. Y a veces nos pasa eso cuando pasamos años en el camino del Señor, nos relajamos. Sin embargo, yo veo algunas apreciaciones acá, porque la vida cristiana, cuando se convierte en una vida chata, en una vida relajada, comienza a ser aburrida. Si nosotros vemos en la historia bíblica, el rey David, cuando reposó, fue que metió la pata, ¿sí? Se tomó unas vacaciones y pudo mirar por el balcón y vio por ahí una chica bañándose, y ahí es donde metió la pata, porque estaba relajado. Entonces la vida cristiana, cuando es relajada, es peligrosa, porque uno es como que, bueno, estoy acá, me tomo vacaciones. Y eso es un peligro para los hijos de Dios, tomarnos vacaciones o vivir relajados. Porque como yo decía hace un momento, hay un mundo espiritual que existe y hay un enemigo que tenemos en común, que está en contra nuestra las 24 horas, los 7 días de la semana. Usted duerme, yo duermo, usted come, yo como, usted va al baño, yo voy al baño. Todos tenemos una vida física que atender, porque si no nos morimos. Pero hay una vida espiritual, o hay un mundo espiritual que es real y existe, y ese mundo espiritual no duerme, no come, no descansa, no va al baño. Trabaja constantemente. Y así como Dios tiene ángeles que nos guardan y nos cubren, y el Espíritu Santo está con nosotros para darnos fortaleza, el enemigo también tiene un ejército de ángeles caídos que están en contra nuestro para derrotarnos. El punto es que yo en todo este texto que acabo de compartir tengo en cuenta, o veo, 3 apreciaciones que quiero compartir con ustedes que llamaron mi atención para poder desarrollar nuestra vida y ver las bendiciones de Dios en este caminar cristiano, y no vivir una vida chata, sino poderle dar un dinamismo a nuestra vida espiritual, a nuestra vida con Dios. Un dinamismo que nos lleve a ser triunfadores, a ver victorias en el paso a paso. Entonces, en primer lugar, hay algo que me llama más la atención todavía, o que nos debería llamar la atención, y es en el versículo 15, y el título que no fue puesto por el Espíritu Santo, este texto que habla de la nube en el tabernáculo, algo así, el título, y este versículo 15, dice, la nube lo cubrió. La nube lo cubrió. Es decir, la nube era la presencia de Dios. Estaban los israelitas andando por el desierto y Dios les da las instrucciones para hacer el tabernáculo. El tabernáculo era la iglesia de aquel entonces, y Dios le dice, para que yo vaya a habitar entre ustedes, van a hacer un tabernáculo. Y ahí es donde vienen las medidas que nosotros decimos que son aburridas, ¿no? Del Antiguo Testamento. Uno las lee y dice, ay, Dios mío, esto está tan largo, no entiendo nada. Pero Dios les da la indicación a Moisés para que haga el tabernáculo, y el tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y Dios dice que cuando lo terminaron de armar, recién ahí la nube vino y lo cubrió. La presencia de Dios se hizo presente. Y para los israelitas y para nosotros hoy, esta nube tiene algunos sinónimos. Y el primero es que la nube era sinónimo de dirección. Lo mismo para nosotros hoy. Dice el verso 17, y yo lo repetí antes en los otros versos, cada vez que la nube se levantaba y se apartaba. La nube es sinónimo, y era sinónimo para ellos de dirección. Les indicaba cuándo tenían que marchar, cuándo tenían que frenar, cuánto tiempo, dónde tenían que moverse, para dónde tenían que ir. Les daba la dirección, la orientación. En nuestra vida cristiana necesitamos la presencia de Dios para tener dirección. Usted puede decir, yo me convertí hace un mes, me convertí hace 20 años. Yo nací en la iglesia, ya en la panza de mi mamá estaba dentro de la iglesia, porque mi mamá es de cuna evangélica, así que soy la 5ª generación de cristianos, imagínense. Tengo más iglesia que, no sé, como el apóstol Pablo, ¿no? Toda la vida estuve dentro de la iglesia, no sé otra cosa que no sea la iglesia. Mi esposo se ríe porque yo nunca fui a bailar, nunca fumé, nunca tomé, y entonces
no tuviste vida. Y no, la verdad que estuve adentro de la iglesia, tuve una mejor vida, porque el Señor me guardó de tantas cosas estando dentro de la iglesia. Pero aún estando dentro de la iglesia, uno puede perder la dirección y estar en la iglesia y no saber por qué estoy en la iglesia o para qué estoy en la iglesia. Usted mira a los lados y dice, bueno, estaré acá, ¿cuánto tiempo? ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, la presencia de Dios es la que te da la dirección. Al pueblo de Israel le indicaba hacia dónde ir, porque estar en el desierto, por más que era un pueblo numeroso, no era fácil y era peligroso. Sin embargo, era la nube que cubría el tabernáculo el que los guiaba para un lado y los guiaba para el otro. Nunca fui al desierto, pero de noche dicen que hace mucho frío, de día hace mucho calor, y hay bestias salvajes que aparecen por ahí también como depredadores. Entonces, sin la presencia de Dios en el medio, el pueblo no sabía para dónde ir. Si recordamos, Israel era un pueblo con mente de esclavos, habían pasado años de esclavitud y ahora salían a libertad. ¿Y a dónde vamos? ¿Qué vamos a conquistar? Un pueblo que estaba acostumbrado a partir piedras, ahora tenía que ir a conquistar una tierra que Dios les había prometido. Necesitaban la guía del Señor, necesitaban la nube de Dios guiándolos por medio del desierto para llegar a conquistar la tierra que Dios les había dado. Esa nube era como la brújula que se usa para moverse. Yo le decía a la pastora, hoy yo me crié en San Martín, hasta los 19 años viví en San Martín, y venía por acá a Palomar a hacer un curso para maestros de escuela bíblica o de evangelización de niños, una cosa así. Y yo le decía a la pastora, más o menos me ubicaba, pero no quise decir nada. Puse GPS porque si no, no llegábamos. Con mis recuerdos de los 19 años, hace más de 23 años, no voy a decir, pero más o menos unos 40 y tanto que tengo, yo decía, yo más o menos Palomar a mí me sonaba, porque me crié en San Martín y muchas veces vine para Palomar. Entonces, la nube para el pueblo era como el GPS de hoy, como la brújula. Cuando querés llegar a algún lado, mi hijo mayor, que es ecuatoriano, y que ahora ya con 16 años sale bastante de Zárate, es gracioso porque él en el celular se pone el GPS para estar. Y sí, mami, caminás tantos pasos, te tomaste el colectivo, tal tren, y anda por Buenos Aires, como que es un porteño, ¿no? Pero la nube era ese GPS, esa brújula que el pueblo necesitaba para saber para dónde ir. Vuelvo a repetir, recuerden que era un pueblo que tenía mentalidad de esclavos, porque habían salido de Egipto, partiendo piedra toda su vida y ahora iban a buscar la tierra que Dios les había prometido. Por eso necesitaban la guía del Señor. Y cada uno de nosotros en el caminar cristiano, estando dentro de la iglesia un mes, un año, 20 años, toda la vida, necesitamos que el Señor nos guíe a cuál va a ser el próximo paso. ¿Qué es lo siguiente que debo hacer? ¿Hacia dónde, Señor, me querés llevar? ¿Qué es lo que me querés guiar a hacer? A veces uno se mete a hacer cosas que Dios no le dijo que haga, ¿no es cierto? Y nos damos la cabeza contra la pared. Yo hace algunos años tengo esta oración y siempre le digo al Señor, ya hace algunos cuantos años, Señor, abrí las puertas que tengas que abrir y cerrar las puertas que tengas que cerrar. Porque si es por mi emoción, y uno se la pasa de acá para allá y bueno, haciendo de todo, ¿no es cierto? Y después vemos los resultados. Pero si el Señor te guía y si el Señor es el que va delante tuyo, como lo hizo con el pueblo de Israel, vas a dar en el punto perfecto y vas a hacer la perfecta voluntad del Señor. Cuando era joven, muchos de los que tenemos años de cristiano nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo saber la voluntad del Señor? Si me tengo que poner de novia con Juan o con Pedro, ¿sí? Esa era la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo saber la voluntad del Señor? No sé si hay solteros acá, pero bueno. ¿Cómo saber la voluntad del Señor? Y bueno, buscándolo, haciendo que esa nube descienda sobre tu vida para saber cuál es el camino que tenés que seguir. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Tengo que ponerme a hacer tal emprendimiento, tengo que hacer tal proyecto. Bueno, la nube, la guía del Espíritu Santo de Dios es la que te va a dar la directriz para saber hacia dónde tenés que ir. Es ese GPS, esa brújula
que te marca el camino para seguir. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas para que Él sea el que nos guíe, el que nos marque el camino, el que abra las puertas que tenga que abrir y cierre las puertas que tenga que cerrar. El libro de Apocalipsis habla de esto. Él, en uno de los mensajes a las iglesias, ¿no es cierto?, dice que es Él el que abre y cierra las puertas, y las puertas que Él abre nadie las puede cerrar, y las puertas que Él cierra nadie las puede abrir. Pero cuando yo deseo hacer la voluntad de Dios y me pongo en el perfecto carril de Dios, entonces voy a poder ver hacia dónde va la nube para poder seguir el camino. Si yo nos pusiéramos hoy a conversar con alguno de los israelitas de aquel entonces, que de repente se le ocurrió que como la nube mucho tiempo no se movió y me cansé de esperar, entonces levanto mi carpa y me voy, ¿hacia dónde habrá ido? ¿A dónde habrá ido a parar? Lejos del campamento, sin agua, sin alimento, sin compañía, sin resguardo. Entonces no podemos estar solos, no podemos hacer la del llanero solitario, ¿no es cierto? No podemos hacer lo que a nosotros nos parece, sino que necesitamos la guía de Dios, la guía de su Espíritu Santo para la toma de decisiones. No importa la edad que tengas, no importa el tiempo que estés en la iglesia, es importante tener la guía del Espíritu Santo de Dios para cada paso que das, estar haciendo su voluntad. Y no solamente en lo espiritual, porque uno puede decir, bueno, esto tiene que ver con el llamado, tiene que ver con si voy a servir al Señor, no lo voy a servir. No, en todos los ámbitos de nuestra vida, material, físico, todo tiene que estar guiado por el Señor. Somos personas, espíritu, alma y cuerpo, y ninguno queda separado del otro. Los tres viven en el mismo lugar, espíritu, alma y cuerpo, y los tres necesitan ser guiados por el Espíritu Santo. Israel tuvo la nube que cubrió el tabernáculo, y esa nube para ellos fue la dirección, fue la guía, fue la brújula, fue el GPS, fue lo que necesitaron para llegar al lugar que Dios les había prometido. Y ustedes conocen la historia bíblica. Llegaron porque obedecieron a esa nube, porque siguieron la nube. Pasaron las 1001 noches en el desierto por desobediencia, por terquedad, por orgullo, por todo lo que ustedes quieran, pero llegaron. Llegaron al propósito porque siguieron a la nube que cubría el tabernáculo, porque obedecieron la voluntad de Dios y la voz del Espíritu Santo manifestándose a través de la nube, ¿sí? En segundo lugar, la nube es sinónimo de liberación. En el versículo 23 dice así: cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Así cumplían la orden del Señor según lo que el Señor había dicho por medio de Moisés. Sinónimo de liberación. La nube se movía, caminaban. Cuando caminaban, nosotros en el relato bíblico vemos que ellos decían: ay, Moisés, no tenemos agua, culpa tuya que nos trajiste al desierto a morir. Pero cuando caminaban, ¿hacia qué estaban caminando? Hacia la libertad, ¿no es cierto? Ellos eran quejosos, podían refunfuñar y tanta cosa. Pero cuando caminaron, guiados por esa nube, ¿hacia dónde estaban caminando? Era el camino de la libertad. Ya no tenían que estar hostigados por Faraón ni por Egipto. Hay tanta película y novela y todo, ¿no? Serie, de todo hay ya de la historia de Moisés y del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Y hay algunos que son muy buenos haciendo este material, y uno puede ver cómo los castigaban, y que ahora van a hacer ladrillo y no le vamos a dar la paja, y que van a hacer ladrillo y no le vamos a dar nada de material y van a tener que ir a buscarlo y van a tener que dar la misma cantidad. Esa era la vida que ellos llevaban. Pero caminando en el desierto, guiados por la nube que cubrió el tabernáculo, ellos podrían mirar para atrás y decir: estamos caminando a la libertad. Las cadenas de esclavitud se rompieron. El pasado quedó en el olvido. Ya no tenemos que sufrir más sed porque el Señor provee. Aunque eran quejosos, pero el Señor les proveía, ¿no es cierto? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Eran quejosos, eran criticones. Hasta los propios hermanos de Moisés, ¿no? Terminaron ahí, Miriam con lepra, por criticar. Pero mientras seguían a la nube,
sabían y tenían bien claro que estaban camino a la libertad. Estamos camino a la libertad. No hay cadenas que nos aten, no hay verdugos que nos castiguen, no hay nadie que nos subyugue. Estamos camino a cumplir el sueño de Dios. Las cadenas se rompieron. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora yo les hago la pregunta del millón: ¿por qué vemos a tantos cristianos amargados? ¿Por qué hay cristianos que están deprimidos? ¿Por qué hay cristianos que viven en angustia? ¿Por qué hay cristianos que están enojados? ¿Por qué hay cristianos que no tienen rumbo? Vuelvo a leer: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas... Pero hay gente que está con cara de sandía. Y hay gente que vive amargadísimo, ¿no? Y angustiadísimo, y en depresión, y en dolor. ¿Por qué? Porque ser libre es una decisión. Cuando Faraón dijo: yo no me los aguanto más, sacarlos de acá a todos. Alguno habrá dicho: ay no, pero si salimos al desierto y me muero en el camino, mejor me quedo acá en Egipto, por lo menos acá agua y pan no me va a faltar. Ser libre es una decisión. Usted y yo llegamos al camino del Señor y lo único gratis que recibimos fue la salvación. Todo lo demás fue decisión suya y decisión mía. Cristo pagó para lavar mis pecados. Cristo pagó para darme libertad. Cristo pagó para darme victoria. Cristo pagó para que sea prosperado. Cristo pagó para que yo sea sano. Cristo pagó para que yo sea libre de mi pasado, pero es mi decisión salir de esa cárcel. Él abrió la puerta, yo estoy adentro, ¿qué hago? Él rompió las cadenas, abrió los candados, ¿yo qué hago? Con mi pasado de dolor, con mi pasado de angustia. Me ha tocado hablar con gente que ha sufrido abuso de sus padres, que ha sido maltratado, que ha sido engañado, que ha sido abandonado. Mi experiencia personal de vivir el abandono, pero era cristiana, pero abandonada, pero era pastora, pero tenía un terror al abandono, y era misionera, pero me daba miedo que me dejen abandonada. Entonces, ¿por qué? Y esas cosas, ni la almohada, o la almohada nomás, porque claro, uno tiene que aparentar. El enemigo quiere que vivamos engañados, con una visión borrosa de lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Satanás por todos los medios quiere que tengas una vida cristiana relajada, porque de esa forma es que tienen los cristianos deprimidos, enojados, angustiados, con problemas personales sin resolver, con problemas profundos del alma sin resolver. Y Cristo pagó el precio, y es verdad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, eso es verdad. Pero es mi decisión salir fuera de la cárcel. Es mi decisión salir fuera de la esclavitud. Cristo pagó el precio, pero hay cristianos que todavía son más amargados que los que andan de fiesta por la calle. Ahora en febrero que hubo comparsas por todos lados. Bueno, yo que estoy ahí en Zárate, ahí nomás de Entre Ríos y toda esta zona de pachanga, vamos a decir. Claro. Yo no, mire, hay algo que yo digo siempre, y yo no acepto que dentro de la iglesia viva gente más amargada que la que está bailando ahí afuera. Y a veces me río con mi esposo porque él sí tuvo su vida loca y era de la barra brava de River. Yo soy de Boca. Bueno, yo no entiendo nada de fútbol, pero él andaba ahí con la barra brava. Dice, no puede ser posible, decimos nosotros, que dentro de la iglesia la gente esté amargada, y uno dice aplaude y está ahí, ¿no? Como que bueno.
Y una cara así como que, no puede ser posible que cuando iba al boliche y cuando iba a las fiestas y cuando estaba de pachanga, y viene dentro de la iglesia y es una momia. No es posible, hermanos. No es posible vivir esa realidad. Aceptamos a un Cristo que nos dio vida. Aceptamos a un Cristo que rompió las cadenas de nuestra esclavitud. Aceptamos a un Cristo que rompió los yugos, que fundió los yugos a través de su sangre, la cruz del Calvario. Y acá dentro no podemos estar amargados. La gente afuera tiene que decir, ¿qué le pasa a este? Yo quiero lo que él tiene, yo quiero lo que ella tiene. Hay algo que tiene que haber en nosotros, que tiene que contagiar a los demás. Y ya me estoy pasando de largo, pero la nube, vamos a volver a la nube, por no ir el tema, la nube era liberación. Y la presencia de Dios en tu vida tiene que ser liberación. Si en el pasado fuiste violado o violada, si en el pasado te estafaron, si en el pasado te abandonaron, si en el pasado te golpearon, si en el pasado sufriste porque tus padres dijeron, ¿para qué naciste? No sé para qué me quedé embarazada, no sé por qué te tuve. Si en el pasado te rechazaron, viviste asuntos negativos. El pasado tiene que ser una historia que te sirva para consolar a otros. Hoy Dios te está diciendo, yo pagué el precio a través de mi Hijo Jesucristo para que seas libre. Libre significa salir de la cárcel para vivir una vida de plenitud, para vivir la vida que el Espíritu Santo espera que vivamos. Por eso la nube se posó sobre el pueblo. Los guiaba, pero también les recordaba, recuerden, son libres, recuerden que los estoy llevando a la tierra, recuerden que están yendo donde Dios prometió que los iba a llevar, la tierra que fluye leche y miel. Y mientras iban en libertad, yo me imagino que el pueblo de Israel tenía sus lindos días de jarana, donde ahí estaba la tribu Neftalí tocando las panderetas y no sé qué tanto, pero haciendo fiesta por la libertad que Dios había conquistado para ellos. Moisés no podía, porque incluso él decía, yo soy tartamudo, no sé hablar, no sé cómo voy a hacer, no puedo, soy de pocas palabras. Él era un ser humano común y corriente. Dios hizo el milagro y Dios sigue haciendo el mismo milagro para cada uno de nosotros, rompiendo cadenas, pudriendo yugo, pagando el precio para la libertad tuya y mía. Cuando aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, recibiste la salvación de tu alma. Gloria a Dios, porque somos salvos. Pero merecemos vivir en esta tierra hasta que Cristo venga a buscarnos la libertad del Espíritu. No la religión, sino la libertad que nos da el Espíritu Santo para poder predicar a cuatro vientos que el Señor cambió nuestra vida, que ya no somos igual. Pero no porque cambiamos la ropa o cambiamos la forma de hablar o porque andamos con una Biblia de papel abajo el brazo, sino porque algo Dios hizo en mi interior. En una oportunidad me tocó ministrar a una chica que había sido abusada y era muy triste, ¿no? Bueno, a varias, pero en este caso particular su papá había permitido que sus compañeros de trabajo abusen de sus hijos, en fin, una historia larga, no voy a dar muchos detalles, pero ¿y yo cómo voy a hacer para cargar con esto? Yo le dije, el perdón es lo que te va a dar libertad. El perdón es lo único que te puede sacar de ese pozo en donde estás. Porque era una persona que uno la veía y espectacular, pero cuando se tocaba ese tema era como que se cerraba, ¿no? Le dije, es el perdón el único que te puede dar libertad de este pozo en donde estás metido. Porque el perdón no libera al que te ofendió, te libera a vos. Cuando uno no perdona, lo decimos siempre, cuando uno no perdona, es como decir, me tomo el veneno y espero que tenga efecto a vos. El Señor pagó el precio para que vivamos en libertad. Me tocó ministrar en un retiro de mujeres, ya hace muchos años, y me invitaron a hablar el tema de Dios como Padre. Yo estaba enojada con mi papá. Pasaron muchas cosas en mi familia y yo estaba enojada, pero yo les dije, les abrí mi corazón. Era misionera y estaba enojada por algunas cosas que habían pasado. Y me invitan a predicar acerca de Dios como Padre. Y yo dije, ¿qué voy a hablar de Dios como Padre? De Dios como Hijo, espectacular. De Jesús hablo un montón. Del Espíritu Santo también, pero de Dios como Padre.
Dios trabajó tanto en mi vida, tanto. No me acuerdo todo lo que hablé, pero recuerdo que el Espíritu Santo me ministró y me dio la imagen del Padre y me resolvió esos rollos, como decimos los argentinos, ¿no?, que yo tenía y que no podía digerir. Y pude soltar perdón. Porque eso es el perdón, libertad. No sé si te ofendieron, si te hirieron, qué te hicieron en tu pasado. Pero tal vez estés cargando con esa falta de perdón, con ese dolor en lo profundo de tu alma y digas, no puedo. Como esta chica que tuve que ministrar, ella me decía, yo no puedo. Es mi papá, no puedo. Yo le decía, pero eso es lo único que te va a hacer libre. Dios hoy te está dando la oportunidad de que sueltes perdón y seas libre. De que sueltes el enojo para ser libre. Y entonces ya no nos vamos a hacer esta pregunta, ¿no? Si la Biblia dice que si alguno está en Cristo, no una criatura es, las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas, ¿por qué hay cristianos amargados? Porque va a ser tu decisión la que te lleve a ser libre para vivir una vida de abundancia. Y para terminar, dice el versículo 15 y 16, así sucedía siempre de día, la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Y dice, cada vez que la nube se levantaba y se apartaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha y donde la nube se detenía, allí acampaban. Y en el 16 vieron que dice, de día era una nube y de noche cobraba apariencia de fuego. El fuego es sinónimo de unción, sinónimo del Espíritu Santo. La nube, para ellos, era la unción de Dios mismo. ¿Se acuerdan que por ahí cuando Dios habla desde el monte dice, no, mejor que te hable a vos, Moisés, porque a nosotros nos da miedo? La unción de Dios en medio del pueblo representaba aquella nube, aquella columna de fuego que los guiaba durante el día. Si se movía la nube, ahí iban atrás de la nube, siguiendo la unción, porque reconocían que sin esa unción no iban a llegar a la tierra, porque se habían dado cuenta que era esa unción que se había manifestado en Egipto para darles libertad. Se habían dado cuenta que era esa unción la que los cubría a todo el pueblo, que era una multitud, de sus enemigos. Era esa unción que les daba fuerza en la batalla. Por eso ellos sabían que la nube era el sinónimo de la unción y la necesitaban y se movían cada vez que la unción se movía. Ahora, ¿cómo está el marcador, el unciómetro en tu vida? Porque en ese momento era el tabernáculo y la nube que estaba con el tabernáculo, pero hoy la unción está sobre nosotros. El Espíritu Santo fue una promesa dada para cada uno de nosotros. Del libro de Hechos de los Apóstoles, ya en los Evangelios, Jesús dijo, mejor que yo me vaya para que venga Él y los llene a todos. Y ya en Hechos vemos cómo se derrama el Espíritu Santo sobre todas las personas que estaban en aquel entonces, y de generación en generación el Espíritu Santo bautiza a los hijos de Dios. Es como el sello, ¿no es cierto? ¿Cómo está el unciómetro en tu vida? Y cuando hablamos de unción, y me van a perdonar esto, la unción no son las manifestaciones externas que podemos ver. La unción es un cambio de vida. La unción es una transformación de mi vida. Yo no estoy ungida porque hablo más en lenguas que todos ustedes. Yo no estoy ungida porque predico mejor que otros. De hecho, soy más maestra que predicadora, pero bueno, acá estamos, gloria a Dios. No es la unción que yo me caiga 10 veces y me levante. No es la unción, incluso, que yo pueda liberar a una persona o pueda orar por alguien y esa persona se sane. La unción es el cambio de adentro hacia afuera. Es lo que el Espíritu Santo obra en mi interior y se refleja en mi exterior, en mi vida cotidiana. La unción es transformación,
es evangelización. Cuando yo tengo unción, la gente comienza a percibirlo a mi alrededor y quiere esa unción. La unción me lleva a ver al otro como alguien que necesita a Cristo. La unción me llena del amor del Espíritu Santo de Dios por mi prójimo. La unción hace que las personas se conviertan. En Argentina, gloria al Señor, hemos vivido avivamientos y los hemos disfrutado. Yo estuve en Argentina cuando fueron los avivamientos y la verdad que es algo maravilloso lo que se vive en nuestro país a nivel avivamiento, a nivel derramamiento del Espíritu Santo, porque lo disfrutamos y es hermoso. No hay palabras para expresar lo que Dios hace cuando Argentina está en avivamiento. Y de hecho Argentina vive avivamiento tras avivamiento. Pero el avivamiento tiene que traer salvación y cambios. Porque si no, solo nos quedamos nosotros como comer el postre y no compartirlo. Y empacharnos. Y saben que cuando está empachado es feo. No sé si alguna vez estuvo empachado. Bueno, yo desde que llegué de Ecuador me empaché algunas veces. Me sincero. Y comiendo cosas que hacía mucho que no comía, uno se tracona y después no hay buscapina que te salve, ¿no? La unción es transformación y salvación. Y para este pueblo, la nube era sinónimo de unción. Sabían que nos iba a llevar a una tierra diferente. Sabía que no iban a quedar en el desierto, porque si estaban con la unción iban a donde fluía la leche y la miel, donde había abundancia, donde se pasaba lindo, donde iban a poder descansar, donde iban a poder ver sus sueños cumplidos. Así que para nosotros, el Espíritu Santo está prometido y se derrama sin límites. Los límites los pone usted, los pongo yo. El Espíritu Santo es real. Y el Espíritu Santo esta mañana se hizo cita aquí en la iglesia Luz a las Naciones para ministrar tu vida, para hablarte, para golpear tu corazón, para direccionarte, para traer libertad. Si hay áreas de tu vida que todavía están en cautiverio porque no pudiste perdonar, porque no pudiste olvidar, porque no pudiste resolver, el Espíritu Santo está en medio nuestro para llenarte con su unción, que cuando salgas de la iglesia, a partir del momento que llegues a tu casa y veas a los vecinos y a los compañeros de trabajo y de estudio, vean algo diferente en tu cara y te vean con un humor diferente y digan: a este ¿qué le picó? ¿Qué bicho? No, el dengue no es otra cosa, algo le pasó porque está con otro humor y yo quiero lo que él o lo que ella tiene. Dios está en esta mañana en medio nuestro. Y ahí donde usted está, yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Quiero orar. El tiempo se me fue un poquito, pero vamos a orar. Y si esta palabra ministró tu corazón, voy a pedir que te pongas de pie ahí en tu lugar. Quiero hacer una oración y acompañarte en esta oración para que abras tu corazón delante de Dios y le puedas decir: Señor, estaba sin dirección, estaba atado espiritualmente, siento que la unción se me había escapado, siento que había perdido, Señor, el poder de tu Espíritu Santo sobre mi vida, que puedas abrir tu corazón y sincerarte con Dios en esta mañana, con tus propias palabras, y decir, si de repente sentís que tenés que perdonar, decir: Señor, yo hoy suelto perdón, hoy renuncio a la falta de perdón. Si sentís que fuiste rechazado, decir: Señor, yo renuncio al rechazo, renuncio a estar en una cárcel de cautiverio en mi alma, renuncio a no poder vivir la vida en abundancia que Cristo pagó para mí, renuncio a no poder ser feliz, renuncio a no poder vivir en victoria, renuncio a no haber cumplido tu propósito en mi vida. Señor, en esta mañana yo quiero ser libre, yo quiero recibir la unción del Espíritu Santo, yo quiero, Dios mío, que avives el fuego del Espíritu en mi vida. Bendito Señor, que tu presencia en esta mañana se manifieste con poder sobre tu pueblo. En esta mañana, Dios mío, estamos reunidos delante del trono de la gracia, rogándote, Señor, que la unción del Espíritu Santo descienda con poder en este lugar y llene a cada uno de mis hermanos. Usted que se puso de pie, levante sus manos y
que diga: aquí estoy, Señor. Necesito el toque de tu mano. Necesito, Señor, el toque de tu Espíritu Santo. Necesito que me visites en esta mañana. Necesito que me llenes con tu poder, Espíritu de Dios, para poder transformar mi vida, para poder ser luz en medio de las tinieblas, para sacar de mí toda carga y todo peso, Dios mío, que me ha estado condenando por años, que me ha estado atando por años. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro libertad sobre tu vida en esta mañana, por la sangre de Cristo. Hoy declaro que las cadenas se rompen, hoy declaro que los yugos se pudren y que sos libre para poder avanzar en victoria, para poder ver la unción del Santo cayendo sobre tu vida, para ver la manifestación del Espíritu Santo sobre tu familia, sobre tu casa, tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Que puedas ver milagros, que puedas ver a tu alrededor transformado por la palabra que salga de tu boca, que puedas ser luz en medio de las tinieblas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro por tu iglesia en esta mañana. Yo clamo, Dios mío, para que cada uno de ellos, en el lugar en donde se muevan, puedan ser luz en medio de las tinieblas. Hoy reprendemos todo espíritu inmundo que se levanta en contra de la iglesia, en contra de tu pueblo, Señor, para traer esclavitud, para enceguecer los ojos. Hoy atamos al hombre fuerte y declaramos libertad en el nombre de Jesús. Libertad en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Hoy declárese libre para gloria de Dios Padre. Libre, diga: soy libre en el nombre de Jesús. Se rompe las cadenas sobre mi vida. Se rompe toda atadura de maldad en el nombre poderoso de Jesús. Hoy soy libre, libre para conquistar las promesas de Dios, libre para ver la palabra de Dios cumplida en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias.